heme aquí. Heme aquí. Señor, yo estoy aquí. Señor, estoy aquí. Señor, envíame a mí. Yo soy responsable. Si te digo que sí, sí. Si te digo que voy a ir, voy a ir. Si te digo que no, es no. Vale decir, Dios tiene la respuesta nuestra. Tiene que tener la respuesta nuestra. Entonces, en el concepto de heme aquí, tiene que ver con esta afinidad, con esta comunicación que nosotros tenemos que tener con nuestro Señor. No es solamente cuando estamos aquí reunidos en su nombre, porque en su nombre estamos reunidos, ¿cierto? Sino que esta comunión que tenemos aquí, nosotros debemos portarla, llevarla, trasladarla a donde sea que estemos. Porque donde sea que estemos, nosotros tenemos que estar atentos a lo que nos pasa por delante, a lo que Dios nos comunica, a lo que Dios nos habla. Dios siempre nos va a advertir a nosotros de cosas que Él necesita hacer con nosotros. Pero esto es fundamental, que tengamos el oído entrenado. Y en ese contexto, cuando nos pidieron este verso para hacer este video promocional, yo me comprometí con Hechos 9:10. Ahí es donde Dios le habla a un hombre llamado Ananías. Este Ananías no es el esposo de Zafira que vendieron una propiedad y cayó muerto con una ofrenda. No es ese. Este Ananías era un discípulo de Dios. Tampoco es el Ananías, ese hombre sabio. Este era un discípulo. Dice Hechos 9:10, se lo voy a leer. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, escucha bien esto, en una visión, vale decir, no estaba en otra situación, o sea, él en algún minuto Dios se interpuso en él y él tuvo la capacidad de entender. Le dijo, Ananías, y él le dijo, heme aquí, Señor. Dime, Señor. Aquí estoy, Señor. ¿Eres tú, Señor? Aquí estoy. Interpretémoslo. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí él está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero, antes de seguir con esto, ¿por qué él tenía que recobrar la vista, Saulo? ¿Por qué había quedado ciego? ¿Ah? Por un encuentro con el Señor. Pero Ananías le respondió, aquí está el heme aquí y aquí están las excusas. Aquí están las excusas que muchas veces nosotros ponemos a un llamado del pastor, a un llamado del anciano, a un llamado de cualquier servidor de la casa, cuando hace un llamado por medio de los grupos de WhatsApp, y los heme aquí son los que más escasean. ¿Sí o no? Hermano, si es la verdad. Ahí nos salen los heme aquí. Pero si mandamos un chiste, ¡ay! Un asadito, un partido de fútbol, estamos todos. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de cuánto mal hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí, él tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender, vale decir, para apresar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él me es un instrumento escogido
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ay, Señor, este verso es precioso, pero aquí nosotros podemos sacar muchas cosas. Primero, si bien es cierto, Ananías estaba despierto a la voz del Señor, ¿qué es lo que hizo primero? Se excusó, puso un pero. El Señor le dice, ok, pero escúchame, nosotros tenemos que ampliar esto. Escúchame, si yo te estoy mandando es porque yo sé lo que estoy haciendo. Si yo te estoy hablando es porque yo sé lo que te estoy hablando. Si te estoy mandando a tal lugar es porque yo sé qué es lo que vas a hacer tú en ese lugar. Entonces, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, también tenemos que estar escuchando un poquito más allá. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Ya? Yo analizo en ese instante qué es lo que Dios quiere. Entonces Dios dice, ve a esta casa. La segunda excusa de Ananías es decir, pero si él toma preso, él persigue a los tuyos. Los apresan y los matan. Tuvo miedo. Tuvo miedo, lo juzgó. Tuvo miedo ir donde un hombre que efectivamente tenía esta, claro, un hombre que daba miedo, que tenía además autoridad, vale decir, estaba delegado con autoridad por los sacerdotes, ¿cierto? Por las autoridades para apresar. Por lo tanto, eso no era delito para Saulo en ese momento. Era normal. Entonces, si a ti te dicen, Jorge Jopia, allí está el devorador. No sé si hay asesinos en serie, pero si tú sabes de un determinado y te mandan a hacer tal cosa, tú indudablemente tienes miedo. Pero Señor, ¿cómo ellos? Mira, no tengo arma, no tengo nada. Pero cuando estamos en comunión con el Señor, indudablemente que el Espíritu Santo a nosotros nos va a equipar de inmediato, nos va a reforzar. Vamos a partir. ¿Ya? Juzgamos, tuvimos miedo. Pasó esa etapa, ¿y qué es lo que hizo Ananías? ¿Qué hizo Ananías? ¿Fue o no fue? Fue. Ahora, aquí hay todo un proceso que a mí me gusta mucho porque la Biblia dice también en el libro de Apocalipsis, cuando le habla a las iglesias, le dice, yo te vomitaré de mi boca porque tú no eres ni frío ni caliente, porque eres tibio. O sea, vale decir, a Dios nos prefiere absolutamente del lado contrario, ¿cierto? Y por su lado, por supuesto. Pero no gente intermedia, no gente que es como las ondas del mar, que van y vienen. O sea, nosotros tenemos que tener posiciones absolutamente definidas cuando nosotros decimos ser personas responsables, confiables, ¿cierto? Que somos maduros. En ese contexto, cuando Dios ocupa a Saulo, cuando decide ocupar a Saulo es porque Él admira y reconoce que a pesar de lo equivocado que él estaba, pero vio qué es lo que tenía, la fortaleza, la convicción de que lo que hacía lo hacía bien. Está al otro lado, pero a mí me es conveniente, a mí me sirve porque Él tiene esa capacidad, porque Él tiene esa fortaleza, porque Él tiene esa decisión, porque Él va. Con todo, va. Equivocado, pero va. ¿Qué pasa si yo ahora lo instruyo? Carlito, la forma en que tú estás trabajando, ¿sabes qué? No está mala. Vente para acá, yo te voy a llevar por este lado. Tú estás en el camino del Señor. ¿Le vas a creer al Señor? Sí. Bueno, eso hizo Dios con Saulo, porque Saulo no se esperaba encontrar con Cristo en el camino. Porque le hablaban de los cristianos y eran los enemigos más grandes para él. ¿Cierto? Entonces tomó esa fuerza que tenía Saulo y se lo trajo.
el contexto del heme aquí tiene que ver con ese hombre que tuvo miedo de ir en principio, de ir a cumplir la tarea que Dios le asigna, porque no tenía conocimiento. Él no sabía cómo podía reaccionar, en este caso Saulo. Sin embargo, el Espíritu a él le convence. Ese hombre está orando y vio en visiones de que llega un hombre llamado Ananías que le va a orar por él, va a imponer sus manos y él va a recobrar la vista. Pero cuando recobra la vista quiere decir también que él vuelve en sí. Lo sacan del mundo equivocado, lo sacan de un mundo oscuro y lo ponen en el camino de la luz. ¿Me va entendiendo un poco el concepto? Vamos a seguir igual. Si alguien me quiere hacer algún aporte, hermano, se levante, le contesto y lo conversamos. Puede ser. Claro, pero él lo dejó ciego en el sentido de una visión tan poderosa como haberse encontrado con el Señor. ¿Ya? No es que él, no es que, claro, porque él no se encontró. Acuérdense que él iba en camino a Damasco, en pleno desierto, también quizás en una misión determinada. Él era vendedor de carpas. Pero está bien, bien. Vendedor de autos, bien. Vendedor de autos, bien. Iba en el camino, Marcelo, y se te parece el Señor. Era tan grande, el impacto y me imagino la visión, ese fuego alrededor del Señor, ¿cierto? Que lo dejó ciego. Entonces, cuando ocurre esto, cuando Ananías va, él más que lo físico, él vuelve en sí. Sale de la oscuridad, sale a la luz. Y en ese instante empieza a transformarse, ¿cierto?, en el apóstol de los gentiles y en lo personal, una opinión personal. Después de Cristo, para mí es el que más admiro. Pero yo quiero volver a Ananías, porque él es el motivo central del heme aquí. El mandamiento que le dan a él le parece absurdo, le parece peligroso, le parece inconcebible. Ayúdame con más sinónimos. No está la Rebeca aquí, pero nosotros tenemos una competencia con mi nieta. De palabras nuevas, de palabras nuevas. Inconcebible, inaudito. Y no, en este caso, o sea, inaceptable, absurdo, pero Señor, o sea, todos esos conceptos los hizo Ananías, a lo mejor en una sola palabra, pero abarcó todos esos sinónimos. Ya, pues alguien que me coopere con un sinónimo, pues. Voy a llamar a la Rebeca que venga. Inaudito, inconcebible, ilógico. Todo eso, Señor, pero si Él nos persigue, Él nos mata, yo voy a ir y me van a matar. No, a mí sí me hubiera caído. Incomprensible, difícil. Entonces, hermano, ¿cuántas veces ustedes, vamos a empezar a meternos en el tema, cuántas veces ustedes han recibido una instrucción de parte del Señor y usted ha puesto peros, dudas, miedos, temores, todo esto que puso Ananías? Pero Señor, ¿sabe por qué? Porque eso habla precisamente de esta lejanía que nosotros tenemos de la intimidad del Señor. Porque todos tenemos hijos aquí, ¿sí? Todos tenemos hijos. Nuestros hijos, cuando nosotros les hablamos y les decimos algo, y sobre todo cuando son pequeños, ellos se te entregan de inmediato.
Se te acercan de inmediato, no te ponen trabas. Ah, no, pero tú me vas a pegar. No lo piensan. Ellos van y nos abrazan. No, es que tú me vas a castigar. No, no es así. Entonces, esa confianza nosotros tenemos que empezar a tenerla con Dios. Porque cuando nosotros decimos ser hombres que le creen a Dios y que somos responsables de lo que hacemos y decimos, entonces tenemos que empezar a actuar como lo dice el Señor, como lo dijo el Cristo mismo. ¿Cómo tenemos que ser? ¿Cómo tenemos que ser? Como Él, claro. Pero cuando Él dice, dejad que los niños, porque el que no es como niño, oye, el ABC, corderitos por si acaso, los días lunes, el ABC. No te rías, hermano, si es verdad. Tenemos que ser como niños. Vamos a razonar, por supuesto que vamos a razonar, porque Dios nos dio esa capacidad. Dios nos dio esa posibilidad de poder calibrar lo que nos están diciendo. Pero nosotros actuamos y nos movemos por fe. Actuamos y nos movemos por fe. Entonces, un hombre responsable, ¿de qué se hace responsable? De los hechos que hacemos. En el concepto de responsabilidad, yo me acuerdo lo que les enseñaba la vez anterior, la responsabilidad tiene varias cosas acepciones. Primero, porque nosotros podríamos tener responsabilidades por negligencia. ¿Sí o no? Responsabilidades, por ejemplo, ante un accidente de tránsito. Negligencia, no respetar las leyes del tránsito, manejar con el celular en la mano, conducir sin licencia, autos en mal estado, exceso de velocidad, comer cuando estás allí manejando. Sí, ya lo dijimos, hablar por teléfono. Ahí nosotros somos responsables de un acto doloso e incluso delictuoso. Recuerden que una situación como esa, hay acusaciones constitucionales o no jurídicas que tienen que ver, ¿cierto?, con homicidio culposo. Hay aquí, a ver, ¿quién es abogado aquí? No está el Pancho, no está el Claudito Ampuero, chicos. Claro. Entonces somos responsables. ¿Le gusta ese tipo de responsabilidad? ¿Ah? ¿Le gusta ese tipo de responsabilidad? Porque eso es responsabilidad, ¿no? No, yo soy irresponsable. Somos responsables también cuando estamos a cargo de una enseñanza. ¿De qué somos responsables en ese contexto? De nuestros hijos. Somos responsables de instruirlos bien. Cuando no lo estamos haciendo bien, entonces ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? Negligente o de forma irresponsable. Hermano, es que a mí me gustan mucho los sinónimos y todo ese significado de las palabras. Entonces, como le digo, voy a llamar a mi nieta, a la Rebeca, para que venga a competir conmigo aquí en el tema de las palabras. Por lo tanto, si no somos responsables, somos irresponsables. Y tenemos que tener bien claro y bien definido de qué somos nosotros responsables. ¿Cuál es nuestra actitud ante la palabra o ante el concepto de responsabilidad? Si nosotros somos cómplices o vemos que se están haciendo malas cosas, por malas artes, por malas actuaciones, en un tema laboral, en un tema familiar, y nosotros callamos, no hacemos lo que le comentaba yo al principio de lo que desde niño hacía mi hermano, lo bueno es bueno y lo malo es malo. Si nosotros callamos, ¿cómo nos comportamos? Irresponsable. Irresponsable. Pero si a raíz de esos actos que nosotros estamos visualizando,
y tenemos alguna posición y a raíz de ese acto ocurre alguna tragedia, ocurre algún acto, alguna situación que ha dañado a otras personas, ¿qué nos hace a nosotros? Responsable. Entonces el concepto de la responsabilidad va a depender exclusivamente del lugar, del lado en que nosotros nos plantemos. ¿Sí o no? Entonces cuando a usted le digan algo, o a alguien le diga, no, yo soy muy responsable, ya entonces empecemos a desglosar de qué responsabilidad me está hablando. ¿Ya? ¿De qué responsabilidad me estás hablando? ¿Eres responsable de criar bien a tus hijos? ¿Eres responsable de llevar la palabra al Señor? ¿A tu casa? Recuerden, es responsabilidad del hombre llevar el alimento. La Biblia, ¿qué es lo que dice al respecto? Porque el que no lleva sustento a su casa es peor. ¿Eso nos hace de qué? ¿Responsable de qué? De sustentar nuestra familia, pero nos está haciendo también responsables de no llevarles el mensaje de salvación. Si tu hijo se pierde, ¿de quién eres la responsabilidad? Es del padre, no de tu hijo. Porque en el caso de Saulo, de Ananías, Saulo estaba haciendo lo que él decía que era lo justo y lo correcto, y lo hacía de manera espléndida. Si lo llevamos al tema futbolístico, él se dio cuenta que iba perdido por el camino de la U. En un momento reaccionó y se dio cuenta que el lado blanco era el camino correcto. Hermano, eso significa, es una comparación burda, pero hermano, pero eso es lo que pasó con Saulo. Saulo estaba en el otro lado. Pero la fuerza con la que ejercía su trabajo, porque lo hacía bien, era eficiente, ¿cierto? El Señor vio que a ese que le gustaba la U podría ser como jefe de barra de los del Colo. Y se lo trajo para acá. Entonces cuando él se transforma, cambia la mentalidad. Él se produjo una metanoia pero salvaje. Ahí es el mejor ejemplo de la metanoia que nosotros podemos encontrar en la Biblia, hermano. Cambió la mentalidad. Yo creo que los momentos de arrepentimiento de Saulo eran terribles. Dios lo sanó. Pero a lo mejor el recuerdo que él tenía de las atrocidades que cometió hizo que él entendiera que en el lado blanco él podía acostumbrarse a vivir en escasez, a vivir en abundancia, a vivir en libertad, a vivir encarcelado, a vivir azotado, a vivir feliz. ¿Por qué? Porque él entendió que todo lo podía en Cristo con el que se fortalecía. El concepto de la responsabilidad, hermano, es tan grande. Es tan grande. Cuando nosotros nos venimos aquí a la casa del Señor, nuestra responsabilidad primera, por supuesto, es entender que aquí estamos en una casa espiritual donde estamos recibiendo un alimento para un crecimiento nuestro. Y este crecimiento, esta alimentación que nosotros recibimos, no la recibimos para que nosotros vayamos a ser estos obesos espirituales de los que yo siempre hablo, de los que tienen toda la Biblia aquí, en la lengua aquí, pero que no lo viven y que no son capaces de poder enseñarlo. Hermano, la mejor enseñanza es que usted sabe en su cabeza lo que la palabra dice, pero hay que bajarle al corazón para yo poder moverme, porque la instrucción es esa. Esa es la instrucción. Nosotros nos movemos por causas naturales, porque fuimos diseñados que primero estamos en brazos, a poco empezamos a gatear, pasa un poco el tiempo, se afirman nuestros pies, aprendemos el equilibrio y empezamos a caminar, y luego empezamos ya a paso firme a correr. Esa es una vida que nosotros tenemos que trasladarla desde el conocimiento
a la acción. Yo sé lo que es bueno, pero si no lo hago. Yo sé lo que es malo, pero si lo sigo haciendo, total, el Señor no. Nosotros sabemos y somos lo que somos cuando estamos en la intimidad, hermano, cuando estamos solos. Allí somos responsables de nosotros mismos, porque nosotros no vamos a poder culpar a nadie de nuestras propias fallas. Y cuando el Señor nos pregunte y nos juzgue, ¿cierto? Nosotros no vamos a poder dar excusas. Es que mi hermano, es que mi papá, es que el pastor, es que el anciano. No, hermano, nosotros. Ananías preguntó. Ananías dijo, pero la misión que me están mandando, Señor. Pero él se convenció. El Espíritu Santo le convenció de que era lo mejor para él. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Conoce la historia usted? ¿Cuál fue el resultado? Un gran apóstol, un fundador de iglesia, y como les reitero, después de Cristo en lo personal, para mí, el más grande. Entonces, ¿en qué nos vamos a transformar nosotros cuando decimos, asumimos que la responsabilidad, volvemos a verlo acá, se traduce en obligación, en compromiso, en deber y en madurez? Cada persona responde por sus propios actos ante Dios. ¿Alguien tiene por ahí Gálatas 6:5? Que me lo lea, por favor. ¿Ya? Cada uno llevará su propia carga. ¿Con qué llenamos nuestra alforja? Nosotros sabemos. ¿Ah? A mí no me viene nadie a poner nada. Yo elijo mi carga. Yo elijo con qué me lleno. Yo elijo cómo camino, con o sin peso. Nadie puede culpar a otros por sus faltas espirituales o morales. Ezequiel 18:20, búsquenme por favor. Ezequiel 18:20, alguien que me lo encuentre. Amén. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Vamos a repetirlo y lo vamos a poner con micrófono. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Clarito, ¿no? O sea, yo soy responsable de lo que hago. Tú eres responsable de lo que haces. ¿Ya? Estamos aquí en una sola comunidad, un cuerpo, dice el Señor. Aquí. Somos miembros de un solo cuerpo. Y cada uno de los miembros nosotros necesitamos. Pero yo no me puedo hacer cargo de este, ni de este, ni de este, ni de este. Somos nosotros. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que si estamos aquí, aquí estamos recibiendo instrucción. Aquí no estamos en un club de amigos. Aquí yo no me vengo a encontrar contigo ni contigo porque para abrazarte. Yo aquí vengo y nos juntamos todos porque, vuelvo a reiterar, aquí yo necesito instruirme. Aquí yo necesito sanarme. Aquí yo necesito que en esta casa, en este lugar, queden todas esas cargas que me agobian cuando yo estoy fuera. De eso usted es responsable. No de los pecados o de las faltas que nosotros o los otros pueden hacer. Responsabilidad personal. Dijimos que cada persona entonces responde por sus propios actos y nadie puede culpar a otros por sus faltas espirituales o sus faltas morales. Y leímos Gálatas 6:5 y Ezequiel 18:20. Por lo tanto, si nosotros nos vamos a Gálatas 6:7,
Dice, lo que el ser humano siembra en su vida, eso mismo cosecha. Siembra vientos y cosecha tempestades, dice un proverbio. O sea, lo que yo siembre es lo que yo voy a cosechar. Entonces, cuando nosotros asumimos esa responsabilidad y nos asumimos responsablemente el título que Dios nos dio gratuitamente, porque gratuitamente y por gracia, nosotros empezamos a recibir el título o el nombre de ser hijos de Dios. Y eso no lo estudiamos, eso no lo compramos, eso a nosotros no nos costó nada. Simplemente reconocer que Cristo es nuestro Señor, reconocer el sacrificio de Él. Entonces, cuando yo tomo eso libremente, como me lo dan libremente, yo también tengo que ser responsable con este título. Porque los que han tenido la gracia también de poder conseguir una carrera, han logrado y lucen con orgullo, y eso es felicitaciones para cada uno, lucen con orgullo sus títulos y los cuelgan en la muralla. Y detrás de eso un sacrificio largo, estudios, noches largas, tras noches, en fin, costos económicos involucrados en ello. Hubo un costo, pero nosotros con Cristo, a nosotros se nos dio por gracia. Doble responsabilidad entonces, hermanos, de quiénes somos nosotros. Nosotros no podemos dar mal testimonio en la calle, nosotros no podemos tener negocios turbios. Hermanos, a ver, hay cosas que parecen buenas, pero que son malas. Es malo pagar bajo cuerda una revisión técnica, hermano. Mira, aquí hay empresas y hermanos que trabajan en alguna empresa. Yo el otro día entrevisté a uno y le dije, oye, esta camioneta está tirando mucho gas y todo el tema está con este problema, esta cuestión tiene un DPF, que es malo. No, que lo sacaron. Y dije, sí, pero cuando lo sacaron, ya después tenéis problemas con la revisión técnica. No, pero eso ya se arregla. No, claro, indudable. Entonces nosotros somos responsables de cosas que hacemos que parecen buenas, pero que son malas. Aunque todo el mundo las haga, parecen correctas, aunque todo el mundo las haga, pero son malas. Y yo estoy poniendo un coso. Hay gente que compra títulos, hermano. Licencias. Hay un montón de cosas. Entonces, si nosotros queremos lucir con orgullo, porque indudablemente, miren, nosotros no necesitamos, si tú actúas en forma correcta, responsable como hijo de Dios, tú no necesitas ningún título. ¿Sabes por qué? ¿Por qué razón se nos puede ocurrir? ¿Por qué razón? A ver, porque Dios abre las puertas, porque Dios da sabiduría, pero tú necesitas andar diciendo yo soy hijo de Dios. Pedro, en el peor momento de Cristo, huyendo aún, arrancándose aún. Fíjate en la situación de Pedro. Lo acusan, entre comillas, y le dicen, oye, tú eres uno de ellos. No, yo no, cometiendo el peor de los pecados, negando al Señor. No, si tú eres uno de ellos, pero ¿por qué tú me dices eso si yo no lo conozco? No, tu manera de hablar te delata. Entonces, hermano, si usted es cristiano, usted no anda con el título de abogado, de ingeniero, de constructor, de técnico, de analista, nada. Tampoco anda con el título de ser cristiano, pero usted lo reconoce. Entonces, cuando a usted se le ocurre decir, hermano, ¿me podía arreglar la revisión técnica? Entonces, hermanos, la principal responsabilidad que nosotros tenemos es precisamente no dejar mal a aquel que nos amó primero, a aquel que dio su vida por ti, a aquel que todos los días tiene misericordia de nosotros y todos los días se está esperando por nosotros.
¿Cómo yo lo voy a dejar mal? Hermano, yo fallo todos los días cometemos errores, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos del reino de Dios, dice la palabra. Yo tengo que luchar contra una sentencia, hermanos, démonos cuenta de eso. Nosotros tenemos que luchar contra esa sentencia que hay sobre nosotros. Hay doctrinas que te hablan, no, hermano, si ya Cristo ya pagó, salvo, siempre salvo, hazla, salva, canuta, vive, si total ya declaraste que Cristo es tu Dios. Pero seremos, no lo tendrá por inocente. La ley escrita, publicada, se da por conocida. No, hermano, yo no la conocía. No, pero hermano, aquí está escrito. Aquí está escrito. Robar es malo. Matar es malo. Adulterar es malo. Están escritos en los mandamientos. Hoy día, en el año 2026, ya terminándolo casi, esos mismos mandamientos se siguen infringiendo. Tantos años han pasado y el hombre sigue cometiendo los mismos errores, los mismos pecados. Contra eso luchamos. Entonces, ¿cuál es tu posición hoy día? Si Ananías, durmiendo, no dice en qué situación estaba Ananías cuando el Espíritu le habla y le dice, tienes que cumplir esta misión. Él se asusta, tiene miedo, pone un pero ¿qué hace? Lo cumple, porque proviene de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él solamente tiene deseos, o sea, el deseo de Dios y la voluntad de Dios para nosotros, ¿cómo es? Es buena, agradable y... Entonces, ¿por qué ponemos nosotros reparo? ¿Por qué desconfiamos? Si Dios dijo, Dios va a hacer. Hermano, pero cuando Dios dice, tienes que estar dispuesto a esto, en enfrentarte a uno de los peores enemigos. Ananías tenía que ir a enfrentarse a uno de los peores enemigos que podía tener el pueblo cristiano. Porque a esa altura los cristianos estaban escondidos en catacumbas. En esa altura los cristianos se andaban arrancando. Porque había un perseguidor. Entonces, hermano, cuando Dios te dé una orden, cuando Dios ponga en ti, cuando Dios te hable por el pastor, te hable por un hermano, que te hable una profecía, no dudes, analízala, disciérnela. Pero si Dios te habla de verdad, entonces ve y hazlo. Dios va a cumplir. Te va a hacer pasar por esos procesos. Si te tienes que enfrentar al enemigo más grande, pero es Dios quien te mandó. No temas ni desmayes, porque donde sea que tú vayas, yo iré contigo. ¿Quién no conoce de las promesas? ¿Quién no conoce de los decretos? No puede vivir estas experiencias, hermano. No sabe, no tiene idea y pone sus fuerzas en Él. Pone sus capacidades en Él. Deja a Dios de lado simplemente y muchas veces porque no ha visto el poder de Dios sobre su vida y es simplemente porque Él no se ha rendido. Para este retiro, hoy en la tarde y mañana, creo que nos vamos a juntar como 130 hermanos. 130 hermanos, 130 hijos de Dios que todos los días necesitamos de Él. 130 hombres que han decidido juntarse aquí para buscar el rostro del Señor. 130 varones que han decidido pedirle a Dios que nos dé el valor para enfrentar aquello desconocido. Ananías tuvo ese temor, pero la fortaleza del Espíritu le convenció de que él tenía que cumplir, que él tenía que hacer lo que se le encomendaba. ¿Cuántas tareas nosotros tenemos? ¿Cuántas tareas en el trabajo, en la familia, en el hogar, en tu mayordomía, hermano? Estamos dudando y estamos cometiendo errores.
¿De qué cosas nosotros estamos fallando? ¿Por qué? Levánteme la mano, hermano. Esto no está saliendo al aire, pero dígame en serio. ¿Quiénes todas las noches, aparte de la oración que llaman los hermanos por el son, que es una oración congregacional, pero dígame ¿usted toma a su esposa en la noche? Antes de dormirse. Mira, a mí me gustan mucho, a mí me gusta la música y por supuesto que escojo la música que yo voy a escuchar. Y no les digo que yo paso todo el día escuchando alabanza. No, hermano, no es así. Me preocupo de tener comunión con Dios. Pero a veces Dios te habla, incluso en la calle, por alguien que tú nunca pensaste que te podía hablar. A mí me ha ocurrido muchas veces. Y le pregunto, ¿cuántas veces ustedes toman a su esposa y antes de dormirse hacen una oración y le dan gracias a Dios? Hay una canción de estas, que por supuesto está en inglés, que habla de un hombre que le dice a su esposa: ¿hace cuánto tiempo que yo no te llamo para decirte que te amo? ¿Cuánto tiempo que yo no te llamo para decirte que te amo? Tenemos un amor grande y poderoso. Y lo que deberíamos hacer, estoy más o menos traduciendo la canción, y lo que deberíamos hacer en la noche es que juntos nos tomáramos de la mano e hiciéramos una oración para dedicársela al único, solo a Él. Solo a Él. Entonces yo te pregunto, en tu responsabilidad de varón, cuando tu esposa siempre te está mirando, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Esa mujer que todos los días espera algo distinto de ti, algo con la que tú la alegres, le alegres el corazón. ¿Qué te parece si un día tú la tomas y haces eso? Y dale gracias solo a Él. Porque todos los días antes de irnos a dormir, estás finalizando un día que Dios te permitió estar en tu trabajo, estar en la búsqueda, estar en la situación que tú estés. Y en la situación que tú estés o que estás viviendo, hermano, no es culpa, como lo acabamos de leer, no es culpa de nadie. Es solamente responsabilidad tuya. Lo que cada uno de nosotros esté viviendo, pasando, para bien, para mal, situaciones de tormenta, son nuestra responsabilidad. Pero a pesar de todo, ¿estamos haciendo esto? ¿Estamos dándole gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida y por todo lo que hará? Dios es más grande que nuestro problema, hermano. Absolutamente más grande que nuestro problema. Entonces, en esa situación, yo te pido, ponte en pie. Mi tiempo se ha terminado, estoy pasado 1 minuto y vamos a tratar de ser responsables con esto. Yo solamente le pido, si usted así cree que todas las cosas que están pasando por su vida, usted las tiene identificadas, como dice Gálatas 6:5, es su responsabilidad. Como dice Ezequiel 18:20, el hermano, el pastor, el médico, el profesor, el vecino, el jefe, no tienen la culpa. Tú no has asumido tu responsabilidad. Y tu responsabilidad hoy es reconocer a Cristo como tu Señor. Es reconocer hoy día tus falencias, mis errores.
Yo los reconozco y los pongo delante de ti, Señor. Y te pido en esta hora que a cada uno de tus hijos, Señor, que aquí alzan las manos, Señor, así como a Ananías, tú les visites en visión. Nos muestres nuestras faltas, nos muestres nuestros errores y danos la valentía, Señor, para ir a enfrentar ese enemigo, para ir a enfrentar esos vicios, para ir a enfrentar, Señor, esas faltas, esos errores graves, esas malas costumbres. Señor, esas redes, esas marañas que tienen atrapada nuestra vida, danos la fuerza y la fortaleza para ir a destruirlas, Señor, para ir a romper, para ir a desarraigar, y danos la fe para volver a plantar, Señor. Ayúdanos, Señor, a desarraigar, a destruir, y danos la fuerza, Señor, para volver a plantar. Contigo lo lograremos, Señor. En el nombre de Jesús, declaro sobre cada uno de nosotros la fuerza de Gedeón, el espíritu guerrero de David y sus valientes, para desarraigar todo vicio, toda enfermedad, Señor, toda presa, Señor, que no corresponde, todo sentimiento, Señor, toda mala costumbre, todo vicio que se ha enraizado en nuestra vida, lo echamos fuera. Alzamos nuestras manos, cortamos, Señor, a filo de espada. Volvemos a plantar en tu nombre, Señor. Gracias te damos por tu amor. Gracias por tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Señor.